Hoy es 7 de marzo del año 2021. Estamos iniciando la transmisión del segundo servicio este domingo en línea para todos nuestros amigos, todos nuestros contactos e internautas que nos siguen en las plataformas de YouTube y de Facebook. Facebook es un conglomerado muy activo, muy participativo y muy grande, sobre todo cuando nuestro hermano Juan Carlos Alvarado comparte nuestro link. Muchos amigos de él vienen y están con nosotros. A todos los amigos que están sintonizándonos en este momento, les invitamos a participar de la Cena del Señor. Ahí donde usted se encuentra, puede tomar los dos elementos de este memorial, el pan, la copa del vino, y hacer juntos las oraciones. Luego de tener este acto tan hermoso de la Cena del Señor, tendremos un tiempo de alabanza con Juan Carlos Alvarado, nuestro amado hermano, y le invitamos a permanecer con nosotros, cantar con nosotros. Después de la intervención del hermano Juanca, tendremos una meditación en la palabra del Señor. También le estamos invitando a que comparta con nosotros la meditación de esta mañana. Muy bien, vamos a tener el memorial que nos instruyó el Señor Jesús. Voy a leer los versículos del 26 al 29 en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26 al 29. Es una parte que extraje para leer en este acto memorial. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y, habiendo bendecido, lo partió, dándoselo a los discípulos. Dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Este versículo nos enseña muchas cosas que, al prestarle atención, nos permiten viajar al momento que se está viviendo, porque dice mientras comían. Ellos estaban cenando, era una cena, un proceso, un ceder se llama, un servicio pues, que se llamaba el ceder de Pesaj. Pesaj es el nombre hebreo para lo que nosotros conocemos como Pascua. Pascua es una traducción que se dio al arameo, pero sobre todo cuando pasó al griego se le pasó con el nombre Pasha, y a nosotros nos llegó con el nombre de Pascua. Originalmente Pesaj es una palabra que fue utilizada en la salida del pueblo de Israel de Egipto, que significa saltar, porque esa es la idea, ¿verdad? Era la última plaga que se daba en Egipto antes de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Faraón, y el lugar donde había sangre, ahí se preservaba la vida del primogénito. Donde no había sangre del cordero mandado por el Señor que se sacrificara, ahí había muerte. Como había algunas casas que no tenían sangre porque eran casas egipcias, entonces era como un salto, ¿verdad? El ángel de la muerte saltaba a las casas, porque el Señor saltaba primero las casas para ponerse en la casa donde estaban los primogénitos, donde había sangre, y no dejaba entrar al ángel de la muerte. Es un poquito interesante y curioso este acto, porque el ángel de la muerte no tiene el libre albedrío o la inteligencia para escoger dónde entra y dónde no entra. Es curioso. Quizá nos enseña que los ángeles tienen menos opciones que nosotros los humanos, y en ese sentido aprendemos bastante. Sin entrar en más profundidades de este tema, que no sería el caso agotarlo, entonces de ahí proviene el nombre de Pesaj, que es saltar. Ese es el nombre de la fiesta, de la cita de Dios con su pueblo.
Así que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, está celebrando esta fiesta de la palabra del Señor. Y esa fiesta incluía comer varias cosas que simbolizaban todo el proceso de la liberación, hierbas amargas, comer otras cosas, ¿verdad? Pero ahora lo nuevo que viene para nosotros es lo que dice aquí. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, es decir, de la comida, en medio de la comida, aparta un pan. Y cuando dice habiéndolo bendecido, podemos entender lo que encontramos en Deuteronomio 8:10. Comerás, te saciarás y bendecirás. Que uno debe ser agradecido por el pan o por la comida que va a comer y agradecido por la comida que ya comió. El Señor nos enseña esa actitud de bendecir, porque dice, tomó el pan y lo bendijo a Dios, pues por supuesto, por el pan. Igual nosotros bendecimos a Dios cuando vamos a comer, dándole gracias por los alimentos, gracias por el fruto de la tierra, por el fruto de los árboles, o por todos los alimentos que fueron creados con su palabra, que nos sirven para el sustento. Después de esa bendición, lo parte y lo entrega a sus discípulos y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces, como estamos haciendo memoria de este acto tan hermoso, porque Él lo estableció para el futuro, a partir de ahí vamos a hacer nosotros lo mismo. Le invito a tomar en este momento el pan. Tome el pan. Yo tengo aquí un pan sin levadura, un pan plano, una plancha, muy semejante al pan de los tiempos del Señor, un pan que no era como los que conocemos hoy, ¿sí? Y dice que lo partió. Entonces lo voy a partir. Y luego dice, habiéndolo bendecido, vamos a dar una bendición. Bendito seas, Padre nuestro que estás en los cielos, porque tú haces surgir el pan de la tierra, y también hiciste venir el pan del cielo, nuestro Señor Jesús. Y ahora Él dijo, al haberlo partido, cómanlo, tomen y cómanlo. Le invito a comer el pan que es, como dijo Él, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, entonces lo comemos en representación del cuerpo del Cordero Pascual, del Cordero de Pésar. Coma, por favor, coma. La escritura continúa diciendo, tomando la copa, versículo 27 de Mateo 26, tomando una copa y habiendo dado gracias, otra vez vemos la actitud de gratitud, tomó la copa. Bendito eres tú, Padre, que creas el fruto de la vid. Gracias, Señor, porque el fruto de la vid ha producido a lo largo de los milenios, de los siglos, esa bebida que alegra el corazón de los hombres, que también sirvió para mostrarnos el acto hermoso del perdón de los pecados.
Por eso te damos gracias. Continúa la escritura diciendo, y la dio, diciendo, beban de ella todos. Y antes de beberla, escuche lo siguiente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. La vamos a beber. Hemos dado gracias, hemos dado bendiciones a Dios por la salvación tan grande y la representación en este memorial. Y ahora la tomamos sabiendo que es el símbolo o la muestra del acto de Dios de redención, de perdón de pecados, para perdón de muchos, de los pecados de muchos. Beba junto conmigo. Y continúo la lectura. Les digo, verso 29, Mateo 26, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba de nuevo con ustedes. Y aquí hay una promesa hermosa de su regreso. Él murió, fue a la cruz, hizo el acto de salvación, pero regresará. Sí, se fue, ya casi 2000 años que se fue, pero se están concluyendo todos los pasos, los procesos para llegar a la redención final. Y anhelamos ese día, esperamos ese día glorioso del reino de su Padre, cuando todo sea concluido y llegue a la consumación y el mal sea extirpado y Dios y su pueblo vivamos juntamente sin volvernos a apartar por el pecado, por las transgresiones o por la mortalidad. Y eso es lo que nos queda. Así que le damos gracias a Dios Padre. Bendito seas tú que nos has permitido celebrar este acto memorial de la cena del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque con este acto proclamamos la libertad, el perdón y tu regreso, tu retorno a la tierra y la instauración de tu reino eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que participamos juntos. Continuamos en el desarrollo de nuestro servicio. Bueno, Juanca, te dejamos el tiempo. Gracias por estar con nosotros y dirigirnos en la alabanza al Señor. Cantemos juntamente con Juan Carlos. Juanca, el tiempo es tuyo. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor. Iglesia Visión de Fe, te invito a adorarle diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo.
Cristo. Y aleluya, aleluya. Alguien dígale, aleluya, aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. La última vez, aleluya, 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 aleluya. Solo a ti, mi amado Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Que Dios te bendiga. Y hermanos, ahora pues después de hoy haber tenido nuestra cena de memoria, la cena del Señor, y de haber cantado, ahora vamos a tener un mensaje sobre una historia muy interesante, una historia que es para niños apasionante, pero también para nosotros los adultos puede ser muy ilustrativa. Y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Bienvenidos hoy pues a nuestro mensaje y vamos a comenzar. El marco histórico de lo ocurrido fue en una época en que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, paralelamente a que Nabucodonosor invadió la tierra de Israel y otros lugares vecinos y los llevó cautivos, los apresó. También al oriente, más al oriente, en Persia, en Media, estaban surgiendo algunos reyes que se fueron haciendo muy poderosos al mismo tiempo de la hegemonía de Nabucodonosor. Por ejemplo, Ciro II el Grande, que él gobernó más o menos entre el año 575 a 530 antes de nuestra era. Coincidió con la época en que Daniel estuvo cautivo en Babilonia. Incluso hay profecías y promesas que Dios le da por medio de los profetas de Israel mencionando su nombre. Él fue un rey aqueménida, que gobernó, como dije, entre los años 50 y 530 y fundador de ese imperio en Persia. Este rey
Este primer imperio persa, luego de vencer a Astiges, el último rey medo, en el 550 se extendió y dominó por toda la meseta central de lo que ahora es Irán y gran parte de la Mesopotamia. Sus conquistas fueron muy expandentes y se fue extendiendo sobre esos lugares y llegando incluso hasta Babilonia, hasta el mar Mediterráneo, hasta la cordillera del Hindú, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este imperio, fundado por Ciro el Grande, duró cerca de 200 años, hasta que Alejandro Magno lo conquistó en el 332 antes de nuestra era. Pero volviendo al punto y ya aterrizando en la historia de Daniel, ya Darío pues no llegó a Babilonia, no llegó a tener contacto con Daniel posiblemente, pero fue un rey sucesor de él, Darío I, Darío el Grande, que fue el tercer rey de la dinastía Aqueménida de Persia, y él reinó desde el 521 hasta el 486, el que heredó el imperio persa en su cenit, incluidos los territorios de Irán, Elán, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas del Asia Menor. Y ahora aparece Daniel, ya el relato bíblico, Daniel 6:1. El último sermón que tuvimos hace 8 días, vimos cómo el rey Belsasar fue depuesto y cómo la noche que él cometió el sacrilegio de usar los vasos sagrados del templo del Señor, los medos tomaron el reino y pasó y hubo cambio de gobierno. Entonces ya el nuevo gobierno con Darío a la cabeza ahora se va a centrar en que Daniel continúa en un puesto de eminencia. Con eso aprendemos que no importa, no es tan importante buscar el auxilio de los reyes humanos, de las autoridades humanas. Nuestro auxilio debe ser el Señor. A veces nosotros corremos el riesgo de tomar malas decisiones al poner nuestra mirada en este mundo pasajero. Y claro, es muy tentador porque el mundo pareciera que es permanente, pero todas sus instituciones son muy frágiles. Bueno, vimos estos imperios grandes, 200 años de imperio, incluso ya en épocas modernas, pues el imperio romano duró mucho más. El imperio español, las colonias del siglo XV al siglo XIX, y pasaron y dejaron de ser imperios. Dictaduras personales no duran más de 30, 20 años. En algunos casos extraordinarios pueden llegar a 40, pero son muy extraordinarios. Entonces, ¿con quién vale la pena quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Pues a veces ahí es donde se nos perturba el pensamiento. Cuando quedamos bien con los hombres, estamos quedando bien con algo que es muy temporal, algo que no es ni siquiera real, ¿verdad? Lo real, la verdadera seguridad nos da quedar bien con el Señor. Vemos que Daniel estuvo en tiempos de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío, y bueno, y dice hasta el tiempo de Ciro, o sea, la influencia de Daniel, la importancia de Daniel duró muchos reyes y 2 imperios, el imperio babilónico y el imperio persa, que era el persa vino y arrasó al babilónico,
Daniel estaba en el babilónico, podríamos decir que iba a ser oprimido, pero no, ni siquiera siendo perteneciente al reino de Israel, siendo el reino de Israel pasó a ser importante en el imperio babilónico. Y luego el imperio babilónico es conquistado por el imperio persa y Daniel sigue en importancia. Y ¿cuál es el secreto de Daniel? Eso debemos verlo en este capítulo. Entonces, leo Daniel 6.1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todos sus reinos, 127 o 120 provincias. Y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, los más importantes, los cabezas, y Daniel era uno de los 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Siempre que a uno le dan un puesto de importancia, va a tener enemigos. Así es el sistema de este mundo. Enemigos, envidias, algunos le dicen mal ojo, lo van a mirar mal con envidia, y eso daña. Tal vez no tiene un poder místico, que el mal ojo le va a hacer a uno ¡pac! Y lo va a inhabilitar, pero sí crea maledicencia, crea enemigos alrededor que socavan la vida de uno. Todos hemos tenido esas experiencias cuando hemos trabajado en instituciones, en cualquier institución, pueden ser instituciones religiosas o pueden ser instituciones seculares, no importa, donde haya poder, siempre habrá personas que no están sanas y que envidiarán a los que van subiendo. Por eso no hay que subir a costa de los demás, no hay que subir empujando hacia abajo a los otros, porque si lo van a envidiar a uno, si lo van a acusar, le van a desear el mal, aunque uno no haga eso, ¿qué no harán cuando uno es manipulador y uno sube a costa de los demás? Se crea enemigos gratuitos. Vea lo que dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto es muy parecido al caso de José. El caso de José es más espectacular porque de un preso político pasa a ser segundo en el reino. A Daniel todavía ya ha pasado algunos años de consejero aunque sea del antiguo imperio, de los antiguos gobernadores, pero su eficiencia sobrepasan las limitaciones de los enemigos. Así que el rey Darío observa sus cualidades y dice, lo voy a poner arriba porque tiene un espíritu superior. Los gobernadores, claro, mire pues cómo empiezan las reacciones, y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Por eso, si uno es corrupto, si uno es mañoso, usa cosas indebidas y aprovecha de su puesto, le van a encontrar, como dicen en el lenguaje coloquial en nuestro medio, le van a encontrar algo que no está bien y lo van a acusar de eso. Pero Daniel era irreprensible. No podían hallar motivo, no usaba los fondos públicos en su beneficio, no era nepotista, no usaba los vehículos del Estado, en fin, tenía su sueldo, ha de haber sido un sueldo adecuado, algunos privilegios ha de haber tenido y él estaba bien con eso. No encontraron nada de qué acusarle, porque dice la Escritura, era fiel, ni un error hallaron en él. ¡Qué honor! ¡Qué hoja impecable la de Daniel! Funcionarios así necesitamos
en las instituciones sagradas y en las instituciones públicas y en las empresas. Esos funcionarios se van a hacer acreedores a aquel elogio que dice Salomón: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no delante de los de baja suerte. Sigue diciendo la escritura, entonces el verso 5 dice, Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, sí le encontraron una ventana, ¿verdad? Y era en relación con sus creencias en Dios. Y este puede ser tal vez el único punto donde se logre acusar a un hombre íntegro, es en su fe, en sus creencias, aunque los reyes, los que están en eminencia, quizá conozcan eso, pero pueden ser desviadas sus atenciones por los que tienen envidia. Veamos. Verso 6. Entonces los gobernadores, estos gobernadores envidiosos, y los sátrapas, otra clase de funcionarios, se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío para siempre viva. Una forma coloquial, respetuosa de dirigirse a la majestad. Todos los gobernadores, dice el verso 7, del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Esto aparenta ser un respeto muy grande al rey, pero no es más que un elogio intencionalmente malo para hacerle daño a Daniel. Lo están elevando, lo están provocando el ego del rey. ¿Y a quién no le va a parecer que le den importancia? Y pues sí, si mis funcionarios me están diciendo que yo sea el que en espacio de 30 días todo me lo pidan a mí, pues ¿qué que no puede ser siempre el rey, un rey tentado a decir que sí? Y sigue diciendo: ahora pues, oh rey, confirma, le están buscando que haga un decreto, una ley, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Esa era la costumbre de esos reyes antiguos, que cuando firmaban una ley, un edicto, nadie lo podía cambiar. Es lo que están buscando, que no sea revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmado, se tiene que cumplir. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál era el edicto y la prohibición? De que nadie podía pedirle a otro hombre o a otro dios que no fuera al mismo rey. Pues Darío estaba satisfecho con eso, porque no sabía la doble intención de esta petición. Verso 10, cuando Daniel supo, y aquí vamos a ver la integridad y la calidad de Daniel. ¿Qué es lo que Daniel busca? ¿Dónde pone su excelencia y su importancia? Como está escrito en las Sagradas Escrituras, buscad las cosas de arriba, donde está el Señor sentado, y no en las de la tierra. O las palabras que el Señor dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y esos eran principios que estaban fijos en Daniel, aunque después hayan sido dichos, pero ya estaban en su corazón. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. No dice la Escritura, no se puede entrever si abrió las ventanas o si era su costumbre hacerlo con las ventanas abiertas y nada cambió, pero la intención pareciera ser que abrió las ventanas porque pues voy a seguir haciendo mis oraciones. 3 veces he orado. Si algo
si algo me ha servido para tener éxito ha sido mi dependencia de Dios, porque la palabra oración no es como pudiéramos pensar pedir, pedir, pedir o alabar, alabar, alabar. La palabra oración en el idioma de la Biblia, en el idioma hebreo, es una reflexión, es una voz pasiva, una acción que se hace uno a sí mismo haciéndose un juicio, más que ir y pedirle. Claro, vale el momento de la petición, pero uno tiene que hacerse un examen. Esa es la palabra oración. Palal es la raíz de la palabra oración, es enjuiciarte. Entonces Daniel seguramente se enjuiciaba todos los días, reflexionaba: Señor, estoy bien, estas decisiones que he tomado, las he tomado porque conozco tu ley, tu Torah, tu palabra, y quiero estar haciéndolo bien, quiero vivir en la justicia, en el amor al prójimo. Y él quería seguir orando de esa manera. Así que continuó haciéndolo. Pero ahora había una diferencia, había enemigos al acecho. Se juntaron estos hombres, verso 11, 6 de Daniel, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Inmediatamente fueron ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron: ¿no has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, dijo el rey, no puede ser anulada esa ley, ese edicto. Así es. Entonces respondieron, verso 13, estos enemigos de Daniel y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí se le abrieron los ojos al rey. Aquí entendió por qué la zalamería de aquellos hombres para que firmara tal edicto. No era que le quisieran dar honra a él, era que tenían una enemistad contra Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Qué increíble es esto, y esto nos enseña un principio también eterno de por qué el mal todavía no ha sido extirpado del reino de Dios. Nos preguntamos por qué la serpiente antigua sigue haciendo daño, sigue tentando, sigue robando, sigue matando. Hombre que quiere vivir piadosamente o mujer que quiere hacerlo, padece persecución, padece aflicción, y pareciera que eso es así, que no va a cambiar. Lo que sucede es que existen leyes eternas que tienen que cumplirse, y cumplirse todos, no solo en cuanto al tiempo, sino a muchas otras circunstancias. También en tiempos en que eso va a llegar a su final. Mientras tanto, tenemos que enfrentar las persecuciones con altura, con confianza en el Señor. El mismo rey, Dios no es que no pueda cambiar, pero Dios no es que no quiera defender a sus hijos, sino que hay condiciones, hay leyes eternas que se tienen que cumplir, y cuando eso se cumpla y llegue el tiempo del juicio final, entonces Satanás y sus ángeles serán puestos en su lugar, en el lago de fuego, y no volverán a hacer más daño. Mientras tanto están sueltos y están haciendo mucho daño, y nosotros tenemos que aprender que en medio de ese mal que la serpiente todavía tiene capacidad de hacer en contra de nosotros, Dios nos puede ayudar. Dios puede hacer que todas las cosas sean para bien, y cambiar el lamento en baile, y cambiar el llanto en alegría. Y de esa manera muchas veces logramos
las más grandes victorias. El rey trabajó hasta que se puso el sol, pero no pudo cambiar. La ley estaba dada, él la había firmado y no podía retractarse. Pero aquellos hombres, dice el verso 15, rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Verso 16, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel con dolor de su corazón, ¿verdad? Porque era su mejor, su más apreciado funcionario. Si lo pensaba poner arriba de todos como un virrey. Y pues tuvo que ordenar que lo echaran al foso de los leones. El rey dijo: Daniel, con qué pesar, el Dios tuyo, mire, qué bonita es la forma como Daniel se había ganado el corazón del rey. El Dios tuyo, estos reyes eran conquistadores, estos eran guerreros, estos no eran nada sentimentales, su palabra era ley, su palabra le daba muerte a los condenados, pero tenía aprecio por Daniel y le dice con una esperanza: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron pues, dice el verso 17, una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, y la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Ahora Daniel está en las manos de la vida, en las manos de Dios. Bueno, siempre lo había estado. Siempre estamos en las manos de Dios. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Padeció insomnio porque había una injusticia, había algo que no estaba bien y que le dolía, pero que no lo podía cambiar. El rey se levantó muy de mañana y fue apresurada. Mire qué cosa. Este rey tenía una esperanza, tenía más fe que muchos. Fue apresuradamente al foso de los leones y oiga lo que dice el verso 20, es cumbre. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y dijo, quizá la respuesta va a ser el silencio: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, la duda que tiene él es la lanza. ¿Te ha podido librar de los leones? Para su sorpresa. Verso 21. Entonces Daniel respondió desde el foso de los leones. Y todavía responde con respeto, no con reclamo, no con me abandonaste, rey. No solo te sirvo, sino que me abandonaste, no. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Yo digo que el rey aquí necesitó una bebida, aguas con brasas, saber qué, porque le ha de haber sorprendido la voz de Daniel y la noticia. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Lo importante es eso. ¿Cómo vamos ante Dios? ¿Cómo está Dios con nosotros? No es lo importante, es el ojo humano. Al ojo humano lo podemos engañar, nosotros mismos nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Señor no, ¿verdad? Y aquí dice, fui hallado inocente ante Él, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel. Ya se había cumplido la sentencia y un delito no puede ser castigado dos veces, ni en ese tiempo ni ahora. Ya la sentencia, ese fue el secreto del Calvario, el secreto de nuestro Señor, cuando llevó nuestros pecados y pagó la deuda. No se puede juzgar dos veces porque Él pagó en nuestro lugar. Eso es la maravilla del Evangelio. Él nos sustituyó, Él derramó la sangre donde portaba la vida de la humanidad, el pecado de la humanidad, y una vez que eso está realizado, obtuvo eterna redención. Entonces el rey lo mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, dice el verso 23,
pero ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. ¡Qué maravilla! Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. ¡Qué cosa tan tremenda! Ya veo el absolutismo de estos reyes. ¿Quién los va a cambiar? Y claro, el rey se dio cuenta de la envidia, de la maña, de la traición y los condena a que ellos vayan al foso de los leones. Y no solo ellos, agrega a sus mujeres, a sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahí la diferencia. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos: naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Mejor proclama no puede haber de un rey pagano aparentemente, de un rey que recibe el mensaje a través de un hombre, de un siervo. Claro, usted puede tener sus ejemplos. Yo le quiero contar que, guardando las distancias, pues por supuesto, yo trabajaba en la superintendencia de bancos y como le he contado, pues mantenía un testimonio de seguir lo más que podía las enseñanzas de mi fe, de la palabra de Dios. Y eso fue filtrándose y llegó a conocimiento del jefe máximo de la institución, el superintendente de bancos, don Tomás Villamar Contreras. Y una sorpresa muy grande fue en un año, había la costumbre en esa oficina que los días miércoles santo de la llamada Semana Santa o el 24 de diciembre se celebraba, pues se trabajaba solo mediodía por ley, después venía un descanso, un asueto. Y entonces los empleados desde tiempos, a saber de qué tiempo, cuando yo llegué ya se hacían una pequeña fiestecita, una merienda, se compraba comida y al mediodía pues comían. Y ese día era medio así relajado. Si era de usar corbata, pues ese día no se llevaba corbata, el 24 de diciembre y el miércoles santo. Estaba pues el miércoles a primeras horas de la mañana, todo tranquilo, porque esta reunión se hacía como al final y cerca del mediodía, cuando ya terminaba la labor. Yo estaba en mi oficina haciendo algo cuando recibo una llamada del superintendente y me llamaban a su despacho. Eso siempre causaba una impresión, ¿verdad? Porque podía significar una reprimenda, significar un ascenso o un cese. Pero pues yo fui, ¿verdad? Y llegué, estaba la secretaria, me dijo que esperé, y cuando ya me dieron entrar, entré. El jefe era imponente, alto, serio, y pues solo hablaba a mí, yo estaba a cargo de las estadísticas bancarias, y me hablaba sobre asuntos del tema, los encajes bancarios y otros temas. Pues eso esperaba yo que me hablara. Y no sabía ni qué llevar. Bueno,
me sorprende cuando me empieza a hacer preguntas de la Biblia. Me empieza a hacer preguntas de la Biblia, varias preguntas de la Biblia. Yo me quedé tan asombrado y pasé un buen rato ahí con él. Pues obviamente uno se siente como pez en el agua en el tema que le convence. Y me fue muy asombroso. Claro, eso no le voy a decir que se repitió cada 8 días. No, eso fue excepcional. Pasó quizá alguna otra vez, pero no más. Y yo pude darle testimonio. Y ya cuando él salió, dejó de ser superintendente, nos vimos algunas veces para seguir hablando temas de la palabra del Señor. Pues Darío, de ver a Daniel, de ver su integridad y de ver el respaldo que Dios le ha dado, ahora hace una proclama desde lo más alto de su imperio, pero lo más honroso que pueda haber. Es como decir una cadena nacional de radio y televisión, solo que en la tecnología de aquel tiempo para dar a conocer la gloria del Señor. Repito la parte final del verso 26. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué extraordinario. Daniel, con ese testimonio, él cumplió, bendijo. Tenemos que aprender que nosotros, donde quiera que estemos, somos luz, pero no una luz para llevar la contraria, no una luz legalista, una luz limitada de poner restricciones, sino una luz de la libertad que Dios le da a su pueblo, la libertad que produce la verdad, conocer sus mandamientos, vivirlos, tratar de compartirlos, el amor al prójimo, la misericordia, etcétera, etcétera. Esa es la luz que podemos irradiar nosotros a nuestro alrededor, y cuando lo hacemos así, sin fines mezquinos, sin envidias, cuando lo hacemos con ese amor para Dios, vamos a hacer bendición y se va a cumplir en nosotros lo que dice Deuteronomio 28, serás bendición. Donde quiera que estés, serás bendición. Bueno, a Abraham se lo dijeron también, serás bendición, cuando tuvo el llamamiento para iniciar su carrera en el capítulo 12 del Génesis, ser bendición. Y eso fue lo que Daniel hizo, y seguramente por eso este reino de Darío duró unos 200 años más, hasta en el 332, cuando Alejandro lo conquistó, y lo ha de haber conquistado porque ha de haber habido algunas otras fallas en los sucesores reinos, pero en el tiempo de Darío y sus hijos inmediatos, la bendición de Dios estuvo en el rey, en el reino, y ahí se da el libro de Esther, y ahí se dan otros acontecimientos muy de tomar en cuenta como acontecimientos donde hijos de Dios tuvieron una capacidad de ser luz y bendecir a la gente con que se rodeó. Esa es nuestra misión, ser luz, brillar en el sitio donde estemos, como decía un antiguo corito que cantábamos, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Quiera Dios con tu luz a alguien llevarle una iluminación. La luz muchas veces no se lleva con hagan palabras, sino se llega con lo que hacemos, con nuestras actitudes. Y termino con el versículo 28. Daniel prosperó en los reinados de Darío y de Ciro el persa. Claro, aquí la cronología debería ser al revés, en los reinados de Ciro y de Darío, porque Darío es posterior, pero
nos quiere decir que aún desde que Ciro no era el que tenía una participación directa con Daniel, porque Daniel estaba en Babilonia y Ciro en Persia, pero quiere decir que al final la influencia de Daniel haría bien al imperio que Ciro el Grande había fundado años antes y que se reflejaría en la persona de Darío el Grande, Darío I, y que es con quien tiene Daniel este encuentro tan maravilloso. Daniel en el foso de los leones no es otra cosa más que el poder de Dios, el poder de un buen testimonio. Querido internauta, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Muchos de mis televidentes o internautas o que me están escuchando, es posible que hayan identificado su vida con Daniel y que pasen las mismas circunstancias. Yo les animo a que no decaigamos, a que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y miraremos y confirmaremos esa ley eterna que dice que todo lo demás será añadido y que además prosperaremos, aunque haya cambios de leyes, de estatus, de gobiernos, de sistemas, que eso es lo que vivió Daniel. Vivió cambios radicales, pero él prosperó a pesar de esos cambios. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú por tu palabra maravillosa que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias que nos das la oportunidad de ser llamados para hacer antorchitas, velitas, y con nuestra participación local, pequeña, podamos llenar de luz un estadio, una ciudad, un mundo, Señor. A pesar de que Daniel no tenía las tecnologías de este tiempo, pero su integridad y su fuerza le hicieron apto para divulgar por medio del rey un honor a ti, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, permítenos ser sanos, permítenos ser libres. Ayúdanos, Señor, en nuestras penas, en nuestros pesares, en nuestras luchas que tenemos. Hemos perdido seres queridos, necesitamos consuelo. Pasamos por enfermedades, necesitamos sanidad. Señor, tenemos enemigos en el trabajo, en los vecindarios. Ayúdanos a salir adelante a pesar de los enemigos, sin vender nuestra fe, sin perder nuestro amor y nuestra mirada de ti. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén.